aparición del ángel Gabriel. Gloria al Señor. Permítame sacarle un pequeño video porque parece que todos son hermosos, ¿verdad? Y tienen que quedar grabados. Aleluya. Usted y yo somos hermosos. Por eso es que lo vamos a dejar acá al Señor. Aleluya. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo quiero invitar al libro de Lucas, Lucas capítulo 1. Gloria al Señor. Lucas capítulo 1. Amén. Ya lo tiene. Gloria al Señor. Gloria al Señor. 1:26. El ángel Gabriel y María, bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesús. Y luego pues regresaremos a lo que tiene que ver en el nombre del Señor. O más bien 1:39. Después voy a regresar para ese. Gloria al Señor. Lucas, ahí mismo lo encuentra casi. Lucas capítulo 1 en su versículo 39. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y la honramos, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esta escritura dice de esta manera. Amén. A los pocos días María fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó de alegría dentro de ella. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo en voz alta a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y también ha bendecido al hijo que tendrás. ¿Por qué has venido a visitarme, tú que eres la madre de mi Señor? Tan pronto como oí tu salutación, el bebé saltó de alegría dentro de mí. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. Amén. Vamos ahora al Señor. Señor, le damos gracias por su palabra, Dios, en esta preciosa y bendecida noche. Le pedimos que sea usted hablándonos a través de esta palabra, que sea usted, Señor, hablando a cada uno, Dios, de los que estamos presentes, cada mujer, cada hermano, Señor, cada joven, cada niño, cada uno, Señor, que está en este lugar. Te pido que sea hablándonos. Solamente usted sabe la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Y hemos venido a esta casa para ser bendecidos. Hemos venido a este lugar para recibir una palabra suya. Hemos venido a este lugar, Señor, para que usted nos hable. Y en este momento toma mi boca, toma mis labios, toma mi mente, mis pensamientos, todo mi ser, y le pido que no sea yo, Señor, sino que sea usted a través de mí, que sea su Espíritu Santo llevando su palabra conforme a la necesidad de cada uno, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Mientras predicamos tu palabra, sea usted, Señor, reprendiendo, atando todo aquello que no proviene de ti, Señor, sanando los enfermos, Señor, libertando los cautivos, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. Como estaba diciendo, gloria al Señor, esta lectura, en donde en esta Biblia nos dice Isabel, pero en otra dice Elizabeth. Entonces hay un pequeño, ¿verdad?, detalle, diferencia, porque Isabel es lo mismo, Elizabeth. Entonces, aquí dice Isabel, en otra dice Elizabeth. Vemos en estas lecturas de la palabra del Señor que el ángel Gabriel hizo una aparición, pero primeramente, antes de aparecérsele a María, él se le apareció a un hombre, y ese fue Zacarías, porque eso lo vemos en la palabra del Señor en Lucas capítulo 1 y en su versículo 5. Dice que Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey de los judíos.
prestaba servicio en el templo con el grupo de sacerdotes Abías. Su esposa se llamaba, dice, Isabel, y era descendiente del sacerdote Aarón. Isabel, Zacarías eran muy buenos, obedecían todos los mandamientos, dice, de Dios. No tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada. Y además los dos eran muy, dice, viejos. Mire, tenía un detalle esta pareja, ¿verdad? Es que dice que ya eran ancianos. Ya ellos habían perdido toda posibilidad de tener hijos. Ya no había posibilidad porque ya creo que habían gastado sus recursos, su tiempo. Usted se imaginará a un Zacarías quizás gastado de tanto orar, ayunar, de tanto ir quizás a los médicos, de cuántas veces esperar que quizás le dieran una palabra. Él que era sacerdote, porque él era sacerdote, dice que los sacerdotes entraban una vez por el año, una semana, dice, a la casa de Dios. Y en ese lugar, cuando ellos entraban, ¿verdad? Ellos entraban para santificar al pueblo. Cuando ellos entraban a ese lugar, era, dice, para presentar los pecados del pueblo. Como quien dice que nosotros mismos no podíamos, tenía que venir un sacerdote. Y Zacarías era un hombre santo, fíjese, era un hombre temeroso de Dios, porque entraba cada año para poder, usted sabe que si el sacerdote estaba sucio, dice que podía quedar muerto en ese lugar. Así que había una campana, ¿verdad? Que había que sonar como un chinchín, algo así, ¿verdad? Para que sonara y saliera, mire, muerto para afuera. Pero ese hombre estaba limpio porque no se murió en ese lugar. Lo que pasó en ese lugar fue que lo que había esperado por tanto tiempo, la palabra, quizás la promesa que había esperado de hace tanto tiempo, se iba a cumplir, porque Juan el Bautista había sido profetizado. Amén. Ya había sido profetizado por Isaías, había sido profetizado desde antes, y estaba concordando un tiempo, una fecha para ese momento, en que también María, ¿verdad?, saliera encinta y pudieran tener unos pocos meses de diferencia. Estos dos eran familia también, eran primos, porque dice que María con Elizabeth o Isabel eran primas. Así que Dios tomó de la misma familia, mire, entonces para poder traer a Jesús y traer a Juan el Bautista. Aleluya. Pero me imagino a un hombre, a un sacerdote y a una mujer anciana. Vemos que el ángel Gabriel no se le apareció a Elizabeth o Isabel, se le apareció a su esposo, se le apareció a Zacarías. ¿Por qué sería, digo yo, que no se le apareció a ella, ¿verdad?, sino que se le apareció al esposo? Yo pienso que es porque él tenía una comunión quizás más cerca con Dios. Me imagino que Zacarías, al ser sacerdote, tenía una relación con Dios más cerca, porque él era el que santificaba el pueblo. No es que ella no lo tuviera, porque si no, pues no hubiera sido escogida también. Aleluya. Y Dios le había escogido a esa mujer. Por eso es que ella se siente que es bendecida de Dios, porque dice que la madre, ¿verdad?, de su Señor llegó donde ella. Dios escogió también que esta mujer, siendo más anciana, quedara embarazada primero que María, porque Elizabeth sí quería un hijo, lo había pedido hace mucho tiempo, esperaba esa promesa y no llegaba. Zacarías también. Ahora Zacarías estaba incrédulo porque ya los años habían pasado y ya era un anciano. Y ya cómo vamos a cuidar niños, ¿verdad? Ya estamos ya viejitos, y cómo vamos a hacer, y ya no se imaginaban lo que iba a llegar a ellos. Pero como Dios, ¿verdad?, no le importa el tiempo. Sí, ahí es donde Dios se deja ver, cuando ya parece que ya no hay esperanza, cuando parece que todo se ha terminado, cuando parece que ya, ¿verdad?, todo caducó, llegó a su final. Dios dice, ahora es cuando yo voy a empezar. Hoy es cuando yo, dice, voy a empezar y voy a dar las promesas. Y vamos a seguir viendo lo que nos dice
Dice que cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes acostumbraban, dice, nombrar a uno del grupo para que entrara al templo de Dios y quemara incienso en el altar. Esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar, dice, entrar a quemar el incienso. Gloria al Señor. Y dice, y mientras el pueblo se quedaba afuera orando, mire, el pueblo estaba, dice, afuera orando, y él adentro quemando incienso. De pronto un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Dice, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán de tu hijo. Dice, va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza. En otro dice ni sidra. El Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo. Y dice, obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Zacarías le dijo al ángel, mi esposa y yo somos ya muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal como dices? Yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia, pero como no creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Toda la gente estaba afuera esperando a Zacarías y se preguntaba, ¿por qué no salía del templo? Cuando Zacarías salió, no podía hablar y solo hacía señas con las manos. Entonces la gente comprendió que Zacarías había tenido una visión. Al terminar su turno en el templo, Zacarías regresó a su casa. Poco tiempo después su esposa quedó embarazada. Y durante 5 meses no salió de la casa, pues pensaba que Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. Mire, eso fue lo que pensó Elizabeth. Pero esto no es una palabra solamente que le pasó a esta mujer, porque en ese tiempo una mujer que no tuviera hijos era despreciada. Dice que era despreciada. Nosotros vemos a Ana también, ¿verdad? No podía tener hijos la mamá de Samuel. Y que dice también que era despreciada por no tener hijos. Entonces, esta mujer quiere decir que por lo que dice ahí, la habían despreciado. La habían menospreciado porque en ese tiempo no tener hijos es como que si Dios, ¿verdad?, no estaba agradado de ella. Pero no era eso. Dios había permitido que llegara ese momento porque Jesús tendría que venir en un tiempo contemporáneo también con Juan el Bautista. Nosotros vemos que a Sara también Dios le cerró el vientre y dice que fue hasta que él quiso, ¿verdad?, que viniera el momento en que naciera Isaac. La Biblia dice que Rebeca también no podía dar a luz, no podía tener hijos. Pero llegó el momento que salió embarazada de 2, dice, ¿verdad? 2 niños. Entonces Dios preparó a esa mujer y mire que casi todas eran estériles.
Dice que Raquel también, dice, no podía tener hijos. Y llegó el momento que tuvo a José, dice la palabra de Dios. Eso lo tengo anotado. No sé si voy a lograr a llegar hasta ahí porque tengo alguna lectura. Bueno, voy a ir por ellas porque se las quiero dar algunas de ellas. Quizás no todas, porque en alguna puede ser que usted salga, ¿verdad? Puede decir, aquí me está hablando a mí. Gloria al Señor. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria sea su santo nombre. Pues fue Gabriel, dice, quien le dio esa noticia y se le presentó, ¿verdad? Primeramente fue a Zacarías. Gloria al Señor. Aleluya. Gabriel dijo a María que la gente pensaba que Isabel nunca tendría hijo. Fíjese que fue el mismo ángel que le da la noticia. Mire que ahí nadie fue a chismear, ¿verdad? Nadie fue a decirle el cuento a esta mujer, María, acerca de Elizabeth. Fue el mismo ángel que le contó. Él mismo fue y le da la noticia a esta María y le dice de que su prima está embarazada. Se dice que según fue porque Isabel podía ayudar a María, porque María no estaba pensando tener hijos. Ella sí no era estéril, porque ella era, me imagino que era bien jovencita, dice que no se había casado. Entonces, una mujer que se encuentra teniendo un hijo que no quiso tener, un hijo que no lo planificó, un hijo que no lo pensó, un hijo que jamás se imaginó. Sin embargo, Dios le escogió para que vinieran a ser Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, en eso vemos de que de Lucas 1:26 dice que Zacarías y Isabel eran ancianos, María era una joven. Zacarías y Isabel habían perdido toda esperanza. María tuvo su hijo antes de tiempo. Eran aliados en un propósito. Fue Gabriel que le dio la noticia a María que Isabel estaba encinta. El Gabriel dijo a María que la gente pensaba que Isabel nunca iba a tener hijos, pero hace ya 6 meses está embarazada. Ellas eran primas. Dios escogió de la misma familia. María enfrentó críticas y deshonra. Vemos de que esta mujer, Elizabeth, enfrentó el desprecio, el que le dijeran que no podía tener hijos. No sabemos cuántas cosas le dirían, ¿verdad? Mira que yo tengo un hijo, posiblemente, ¿verdad?, se le paseaban por delante enseñándole a su niño. O por qué tú no puedes y por qué yo sí. O sea, cuántas cosas que ella sufrió. Pero María sufrió, pero fue distinto. Aquella fue porque el esposo, ¿verdad?, no se miraba. O sea, fue porque, imagínense, salió embarazada. ¿Y de quién es hijo? ¿A dónde está el papá de ese niño? Como cuando una mujer sale embarazada y el papá, ¿verdad?, ¿dónde está? Solo le embarazó y se fue. Entonces la dejó burlada, la dejó despreciada, humillada a esa joven. Él se fue. Pero María no era un embarazo humano que tenía, ¿verdad?, sino que era del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice, imagínense que dice que los desprecios de Isabel por no tener hijos fue muy grande, que ella se sintió como un alivio en cierta manera que iba a tener un hijo, como un alivio porque Dios le estaba respondiendo, aunque ya era anciana. Pero María sufrió una crítica también que nunca debió, imagínense, sufrir, porque a ella le decían, ¿verdad?, posiblemente que tenía un amante, ¿verdad?, por ahí, que a saber quién se lo había pegado. Me imagino que todo eso le dieron. ¿A dónde está, verdad, ese hombre o esa persona, verdad, que te embarazó? Posiblemente le dijeron todo eso. ¿De quién es? Tráelo aquí, queremos verlo, queremos conocerlo, imagínense, queremos ver quién es, a dónde está, por qué no dice nada. Y ella tuvo que soportar. Pero Dios habló por ella después, ¿verdad? Porque cuando una cosa no es cierto, Dios habla por la persona. Pero cuando una cosa es cierto, no queda más, ¿verdad?, que decirle, imagínense, al Señor, perdóname.
Aleluya. No queda más, porque ¿qué le va a decir? Es mentira, no le puede decir. Porque delante de Dios, todos nosotros somos culpables, dice la palabra de Dios. Dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Yes. Entonces solamente si usted y yo estamos en este lugar, estamos porque Él nos perdonó a nosotros, imagínense. Porque imagínense si a usted, por ejemplo, ¿verdad? O a mí, aquí no lo miramos, ¿verdad? Pero si tuvo alguna aventura por ahí, ¿verdad? Y se lo traen aquí, ¿verdad? Y vaya apareciéndole. No, pues no te acuerdas que yo soy, pues, el que amaste tú, el querido, ¿verdad? Entonces, no te acuerdas que te enamoraste de mí. Entonces, y se lo pongan enfrente, yo soy vos. Entonces, ¿y qué diría usted si aquí, ¿verdad? Apareciera? Saldrían bastante quizás, ¿verdad? Entonces, y dijeran, bueno, no pensaba que este hermano y esta hermana tuviera tanto escondido. Entonces, pero imagínese, si usted está en este lugar, si yo estoy, es porque Él nos perdonó a nosotros. Aleluya. Y con ser que no nos deliberamos allá, ¿verdad? Con todo. Pero quiero decirle que aunque sea una vez, no se le va a esconder a nadie ni a Dios. Porque de Dios nadie se puede burlar. Yes. Y aunque diga solo una vez la toqué y quedó embarazada ella, dice uno. Una vez fue nomás, pues esa vez hizo que naciera un hijo y quedara sin papá, ¿verdad? Se creciera sin nada. Esa vez costó caro y costó la vergüenza también. Una vez miró, ¿verdad? David a Betsabé y la vio desnuda, dice, bañándose. Mire, pues no tenía pena Betsabé bañarse desnuda. Ahí estaba bañándose, como ir a la playa. Entonces, y David la vio, dice, hermosa la mujer, la manda a traer, dice, ¿va? Y fíjense que estaba oculto, era para la nación, pero no estaba oculto para la gente del palacio. Ellos sí lo sabían, porque dice que la mandó a traer. O sea que tenía amiguitos aliados también, ¿verdad? Que le decían, anda a traérmela, iban y lo traían. Traían a la muchacha, a la joven, ¿verdad? A Betsabé. Y Betsabé tenía esposo, dice, no era que era soltera. Una vez ese hombre la vio y la trajo, le pegó el hijo, quiso esconderlo. El adulterio, dice la palabra del Señor, que el que adultera es una afrenta que va a llevar continuamente. Imagínense, la fornicación también. Entonces, pero ese pecado le costó, dice, la muerte, imagínense, hasta de sus hijos, de David después. Le costó que dice que el mismo Absalón se acostara, dice, con las mismas mujeres de su padre. El mismo hijo. Dice que él mismo agarró, ¿verdad? Y delante, pues, de David. ¿Y David qué iba a decir? Se metió con sus propias concubinas. A la puesta del sol, dice, o que el sol estuviera viendo. Él estaba, dice, con ella. Entonces, es decir que Jacob fue otro. Dice que Rubén también, dice, subió a su estrado. Por eso es que a la hora de bendecirlo le dijo, tú le dices, pues subiste a mi estrado, o sea, te metiste con una de mis mujeres. Porque Jacob tenía unas cuantas también, ¿verdad? No era tan fácil. Entonces, y todo eso, hermano, no crea que está solo por estar. Todo lo que está ahí, quiero decirle de que en alguna de ellas se va a encontrar usted, en más de alguna. Dice que José, imagínese qué le pasó a José. José dice que salió corriendo de la mujer, dice, de Potifar. O sea que José estuvo a punto de estar con esa mujer, de que ella lo seduciera, porque se quedó con la ropa, dice, en la mano. Imagínense, ¿qué dice eso? Que desnudo salió, pues. Si había gente ahí, lo vieron que iba corriendo. Dice que ese hombre corrió de ese lugar para no ser, dice, verdad, y caer en el pecado, porque él respetaba era al hombre que le había dado el trabajo. Él lo respetaba a él, porque dijo, yo no voy, a deshonrar lo que me han dado. Prefiero honrar lo que el rey me ha encomendado y no acostarme con esa mujer, dijo. Y era hermosa, me imagino, esa mujer. Entonces, José salió desnudo, porque dice que la ropa se quedó en las manos, dice, de esa mujer. Y ella la agarró como una evidencia para decir, mira, este hombre me quiso abusar, me quiso violar, mira el que han traído a este lugar. Lo acusó, pero lo acusó porque estaba enojada, ¿verdad? Porque imagínate, y si hubiera estado con él, ¿qué iba a pasar? Lo matan a José.
Si todavía Dios lo guardó fue porque delante de Dios él no se había acostado con esa mujer, aunque la ropa sí la tenía ahí, salió desnudo, pero él no hizo ese pecado. Por eso que Dios todavía respondió por él. Aleluya. Imagínense, entonces todo eso Dios, ¿verdad? Dios no lo culpó a él por ese pecado, porque él vio que en su corazón, imagínense, él no hizo el pecado. Yes. Así que vamos a seguir viendo para no extraviarnos más por allá, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Vemos que Gabriel, él mismo le da el mensaje a María y le dice que tiene 6 meses de estar, dice, embarazada, ¿verdad? Su prima. Entonces, vemos en esto, ¿verdad? Todo lo que le estaba comentando, diferentes cosas que no son críticas que pasaron estos patriarcas, ¿verdad? Estos hombres de Dios, mujeres también, porque si yo fuera Dios, yo no hubiera dejado que Betsabé tuviera a Salomón después que adulteró y que mataron a Uría, ¿no? Sin embargo, vemos cómo es Dios, que Dios no mira las cosas como usted las mira, ni yo las miro, sino que escogió a esa misma mujer para traer a Salomón y que fuera el hombre más sabio que ha existido. Dios le escogió a esa mujer. Yes. ¿Sabe por qué yo creo que Dios le escogió? Porque yo pienso que esa mujer no tuvo culpa. Fue él que la mandó a traer. Ella no se la estaba ofreciendo a él. Es cierto que se estaba bañando, pero no se la estaba ofreciendo. Y ella no podía decir que no porque él era el rey. Ella tenía que ir. Si no podía matarla, ella no le dijo que matara a Uría. Eso fue David en su desesperación que lo hizo, pero no porque ella planificó eso. Entonces vemos de que de los grandes errores, imagínense, de las grandes cosas que cada uno de ellos ha pasado, de ahí Dios saca algo bueno, de ahí saca Dios cosas bonitas. Imagínense, no tuviéramos tanta historia hoy en día que pudiéramos decir de ellas. Seguimos viendo el encuentro de María y Elizabeth, ya lo vemos, ¿verdad? De que dice que fue un encuentro donde María se va a la ciudad montañosa, a donde estaba, dice Elizabeth. María se fue para estar 3 meses con ella, con su prima, para que sus primeros meses de embarazo pudiese ver quizás quién la aconsejara, quién le dijera qué hacer, qué no hacer, que le diera instrucciones. Y como Elizabeth ya era más anciana, podía darle instrucciones a ella para que cuidara a su niño. Y dice que se fue a una región montañosa, es decir, el monte. Y vemos que la historia también de Jesús comienza viniendo él, sus padres, desde Cesarea, o sea, Nazaret. Ellos se fueron a Belén. Entonces la historia de Jesús comienza en Belén, porque estando embarazada, ¿verdad? María, y que habían ido para ese lugar, ahí se encuentra con los dolores de parto y que tiene que dar a luz. Entonces Jesús nace en Belén de Judea, porque todo eso era una palabra profética de Dios. Dice la palabra del Señor. Llegó el tiempo cuando también Jesús se fue, dice, a Egipto, para que se cumpliera lo dicho, cuando dice, ¿verdad? De Egipto llamé a mi hijo. Para que se cumpliera eso, tuvo que ir a Egipto. Y pudiese decir, de Egipto llamé a mi hijo. Gloria al nombre del Señor. Esas mujeres fueron preparadas en un tiempo específico, en un tiempo donde Juan tenía que preparar el camino de Jesús, tenía que preparar el camino a través de la predicación. Dice que venía con el espíritu y el poder de Elías. Era un niño preparado en ese sentido. Iba, dice, a reconciliar a los padres con los hijos. Y dice que también a los rebeldes, dice, ¿verdad? Los iba a hacer que fueran obedientes. Entonces, es decir, que desde ahí, si nosotros tenemos rebelión todavía, desobediencia, quiere decir que entonces
todavía, ¿verdad?, nos recuerda la palabra de Dios que tenemos que cambiar, que tenemos que ser transformados. Porque yo no sé usted, pero yo siento que necesito bastante. Y cada día le digo a Dios, y por eso dice la palabra del Señor que nunca debemos dejar de decir, porque si no tenemos una cosa que estamos nosotros fallando, tenemos otra. El que no engaña, miente, el que no extorsiona, secuestra, el que no viola, verdad, que mata, el que es un idólatra, cuántas cosas que hay. Entonces, la tendencia a ser como Pedro, ¿verdad? Lueguito, si alguien nos dice nada, somos nosotros una bomba de explosión. Rapidito le contestamos, bueno, yo soy así, y le pido a Dios, Dios mío, yo no quiero ser así, contestarle a esta gente. Pero luego, ¿sabe que ese es un vicio que aprende uno? A medida que vas caminando, en vez de componernos, como que a veces agarramos mañas, agarramos cosas de defensa en veces, y son esos mecanismos, esos medios. Lucas 1:46 dice que María alaba a Dios y se quedó 3 meses con Isabel. Cuando María supo que ella estaba encinta, ella alabó al Señor. Ella bendijo el nombre del Señor. Dice, le doy gracias a Dios, dice, con todo mi corazón. Y estoy alegre, dice, porque Él es mi Salvador. Dios tiene especial cuidado de mí, que soy, dice, humilde esclava. Desde ahora todos me dirán, María, Dios te ha bendecido. El Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo. Él nunca deja de amar a todos los que lo adoran. Dios actúa con poder y hace huir a los orgullosos. Quita a los poderosos de sus tronos y da poder a todos los pobres. Da cosas buenas a los hambrientos. Pero despide, dice, a los ricos con las manos vacías. Él ayuda a los israelitas, dice, sus servidores, y nunca deja de ser bondadoso con ellos. Así lo prometió a nuestros antepasados, Abraham, dice, y a Isaac, Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó 3 meses con Isabel. Después regresó a su casa. Para que usted vea, se lo leo ahí, que no le estoy diciendo mentiras. Así que palabra de Dios, gloria al Señor. Palabra de Dios en lo que leemos. Vemos que esta mujer sentía que ella era humilde y que Dios, dice, había sido más bondadoso, porque no hay otra mujer que tuvo ese privilegio de que, verdad, el Salvador haya venido a nacer en ella. Fue ella ese vaso, ese instrumento que Dios usó. Gloria al Señor. El nacimiento de Juan fue el momento en que Zacarías volvió a hablar. El ángel le había dicho a Zacarías, mira, porque no creíste, Zacarías, vas a quedar, dice, mudo. ¿Qué señal voy a tener, dice Zacarías, de que va a venir ese hijo que va a nacer, ¿verdad? Bueno, o sea, como diciendo el ángel Gabriel, no te basta que te lo estoy diciendo, Zacarías. O sea, no te basta que me estás viendo. He venido a decírtelo en persona. ¿Y por qué no crees? Entonces le dice, mira, pues vas a quedar mudo, esa es la señal que vas a tener. Y dice que Zacarías quedó, dice, mudo, sin poder hablar, a causa de la aparición del ángel. ¿Hasta cuándo Zacarías iba a estar mudo? Hasta que el niño naciera, hasta que el niño llorara, hasta que el niño, verdad, pudiera ya verse.